negligencias. Fue abusada por su hermano y a la edad de 15 años tuvo un bebé, el cual decidió dar en adopción. Estuvo casada durante un corto periodo de tiempo y pasó parte de su vida en la cárcel por delitos menores como robo y asalto. Poco tiempo después de salir de prisión, se enamoró de una mujer y las dos se mantenían con el dinero obtenido prostituyéndose. Durante sus años como prostituta, Aileen disparó y mató a 7 hombres mientras tenían relaciones, ya que así les podía quitar todas sus pertenencias. Fue finalmente detenida en 1991 y decidió confesar los asesinatos que había cometido. Tras esto, fue condenada a muerte y murió en el año 2002, víctima de una inyección letal. Gary Ridgway era conocido como el asesino de Río Verde. Gary estranguló por lo menos 71 mujeres entre la década de 1980 y 1990. Sus primeras víctimas fueron descubiertas en un lugar llamado Río Verde, ganándose de esta manera su apodo. Fue arrestado después de que las pruebas de ADN lo vincularan con la mayoría de las mujeres desaparecidas, pero de alguna manera sus abogados lograron llegar a un acuerdo para evitar la pena de muerte, y es que a cambio él dio información sobre la localización de los cuerpos de sus víctimas. Gary recogía en la carretera a prostitutas o viajeras, a quienes lograba ganarse su confianza mostrándole fotos de su hijo. Cuando ya las tenía donde las quería, las estrangulaba, ya sea con sus propias manos o con ayuda de ligaduras. Solía tener relaciones con los cadáveres y luego los arreglaba para que se vieran con vida. A pesar de no ser una persona inteligente, Gary logró evitar ser capturado. Finalmente fue detenido en noviembre del 2001. Actualmente sigue vivo en una prisión del estado de Washington, condenado a cadena perpetua. Richard Chase fue apodado como el vampiro de Sacramento. Richard se hizo famoso por beber la sangre de sus víctimas y comer partes de su cuerpo. Todo comenzó cuando estuvo en un hospital psiquiátrico, y ahí capturó a pequeños animales para después devorarlos. Después de ser tratado, fue dado de alta del hospital, y es entonces que sus víctimas dejaron de ser animales y empezaron a ser seres humanos. En el año de 1977, en menos de un mes, mató un total de 6 personas. Mezclaba partes de las víctimas en una licuadora con Coca-Cola para hacer una especie de licuado. Entre sus víctimas estuvieron pequeños. Tras una persecución, fue finalmente capturado en 1979. Después de asesinar a una familia entera, sería llevado a juicio, declarado culpable y condenado a muerte. Pero Chase se les adelantó y se quitó la vida en 1980, tomando una dosis letal de medicina antidepresiva, la cual le había sido recetada. Andriy Chikatilo. De origen soviético, Andriy fue apodado el Destripador de Rostov. Mató por lo menos 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990. Su primer asesino fue contra una niña de 9 años. Después de esta experiencia, descubrió que alcanzaba una gran satisfacción apuñalando a mujeres y niños hasta la muerte. Fue sospechoso de crímenes dentro y fuera de la cárcel durante muchos años, pero nunca hubieron pruebas suficientes para encerrarlo por vida. Finalmente fue capturado. Había caído en una trampa puesta por la policía en 1990. Él confesó haber matado a solo 36 personas, pero al final se descubrió que sus víctimas eran más de 53 mujeres y niños. Fue sentenciado a pena de muerte y sería ejecutado en 1994 con un disparo detrás de la oreja. Ahora tú ya conoces a los 7 asesinos seriales más brutales. Estos casos me ponen a reflexionar, ya que en la mayoría de ellos, los asesinos parecían personas normales, y en algunos casos, hasta eran populares y queridos por sus conocidos. Pero debajo de esa apariencia, se escondían unos verdaderos demonios. Es así que ¿cuántas personas hay en este mundo que dan una cara, pero realmente tienen terribles secretos? Muy perturbador, ¿no lo crees? Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal principal, llamado Tu Cosmópolis, donde no cuento cosas tan perturbadoras, pero aún así son asombrosas. Recuerda, Tu Cosmópolis. Yo soy Marco Antonio C. y esto es Archivos Miedo. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Y no es que no te quiera, pero no te necesito. Ahora que estoy más buena, qué triste que estás solito. Y le dije no, no es como tú quieras. Baby, qué pena, pero esa es mi manera. Y le dije no, no es como tú quieras. Voy a ponerte en la lista de espera. Y le dije no, no es como tú quieras. Baby, qué pena, pero esa es mi manera. Y le dije no, no es como tú quieras. Voy a ponerte en la lista de espera.
que ya no te quiero ver. Sigue tu viaje con otra mujer, que yo sigo en la mía. Olor a Chanel, que yo muy tarde fracasaste, bebé. Yo te he bloqueado de mi vida a toda hora. Lo que mereces es que ni a ti te joda. Esto se acabó, ya no creo en el amor. Sin ti yo soy la ganadora. Y le dije no, no es como tú quieras, baby, qué pena, pero es a mi manera. Y le dije no, no es como tú quieras, voy a ponerte en la lista de espera. Y le dije no, no es como tú quieras, baby, qué pena, pero es a mi manera. Y le dije no, no es como tú quieras, voy a ponerte en la lista de espera. Y le dije no. Y le dije no, que conmigo no, 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 no. Y le dije no, te puse en una lista de espera. Ahora la que manda soy yo. No te necesito, sigue tu camino. Es que ya tu piel mi cuerpo borró. ¡Qué rico! Y le dije no, Elio, el mago de Oz. Y le dije no. Y le dije no. Archivos Miedo. Muchos han escuchado de las brujas de Salem, pero pocos conocen su verdadera historia. Los juicios a las llamadas brujas de Salem se dieron entre 1692 y 1693, en el pueblo de Salem, en Estados Unidos, en donde más de 200 personas fueron acusadas de practicar brujería o magia negra. Muchas de ellas murieron en la horca, algunas en la cárcel, pero a las que les fue peor, murieron a causa de torturas, cuando fueron aplastadas con piedras para que confesaran su supuesta culpa. Todo comenzó con la llegada de Samuel Parris al pueblo, un reverendo proveniente de las Antillas, junto a su hija Elizabeth de 9 años y su prima Abigail de 12. También con ellos llegó Tituba, una esclava de raza negra, quien supuestamente practicaba ritos como el vudú y la lectura de la suerte. Su estancia al principio fue muy tranquila, pero a finales de 1692, la pequeña Elizabeth cayó enferma, sufriendo de convulsiones, alta fiebre y gritaba incoherencias. Lentamente estas conductas comenzaron a replicarse entre otras jovencitas, las cuales se juntaban con Elizabeth y su prima Abigail. Se dice que las demás niñas afectadas lloraban repentinamente, incluso se ponían en 4 patas y comenzaban a ladrar como si fueran perros. Ante esto, el médico de Salem fue llamado para que examinara a cada una de las jóvenes. Sin embargo, no fue capaz de dar un diagnóstico para ellas, y es así que empezó a decir que las acciones de las niñas eran causadas por fuerzas sobrenaturales. Tras esto, el reverendo Parris comenzó a investigar y descubrió que tanto su hija como su sobrina habían participado en rituales de la esclava Tituba. Por si fuera poco, llegó a la conclusión de que el marido de esta elaboraba un pastel de brujas, hecho con harina y orina de niño. Luego de estos extraños acontecimientos, comenzó la llamada Casa de Brujas en Salem. Elizabeth, su prima y las demás niñas aseguraron que no solo Tituba las había embrujado, sino también una indigente con problemas mentales llamada Sarah Good, así también como Sarah Osborne, una inválida que convivía con un hombre sin estar casada, algo que era pecado en esa época. Las 3 mujeres fueron acusadas y detenidas en la cárcel. Por si fuera poco, la hija de Good de 4 años también fue llevada a prisión junto con su madre. Todo esto causó un descontrol en la población, por lo que se llevó a cabo una audiencia. Las 3 mujeres fueron interrogadas durante días. Osborne y Good se declararon inocentes, pero Tituba confesó que ella sí era una bruja. Y peor aún, dijo que un hombre le entregó un libro con los nombres de todas las brujas que había en Salem. Con esto la histeria aumentó, y más tarde otra mujer llamada Susanna Martin también fue acusada de bruja. Todo porque, según su vecino, ella había embrujado a sus bueyes. Pero esto solo fue el principio, ya que después otras mujeres fueron acusadas, y también hombres, entre ellos George Burroughs, quien fue señalado como jefe de las brujas, y más tarde también John Allen, quien fue acusado como el que le dio a Tituba el libro con los nombres de todas las brujas. Mientras se daban los juicios, se decía que en el lugar había fantasmas, espectros y hasta el mismo diablo. Poco a poco la histeria llegó más y más, y ya cualquiera acusaba que algún familiar, vecino o conocido practicaba la brujería.
Sí, los acusadores llegaron a ser simplemente personas que pensaban que habían sido testigos de brujería. Quienes acusaban más era el grupo de niñas afectadas, quienes señalaban a las mujeres y después quedaban mudas, se tiraban al piso y se retorcían, mostrando así que estaban hechizadas por la persona a la que acusaban. Sus acusaciones de inmediato eran creídas, y eran tantas las mujeres acusadas que se creó un tribunal durante la Casa de Brujas presidido por el juez William Stoudy, un hombre religioso que se autonombraba cazador de brujas. Él durante todo ese tiempo no tuvo ningún problema en acusar a cualquiera de practicar magia negra. El hecho de que alguien fuera acusado implicaba ser encarcelado y después ejecutado. Una de las mujeres que sufrió esto fue Bridget Bishop, quien tenía 60 años y se había casado 3 veces, la cual, a pesar de haber negado ser bruja, fue ahorcada. Los juicios se basaban en testimonios sin pruebas y se hacían de manera rápida, y casi todos terminaban en muerte. Estos llegaron al oído del gobernador, ya que realmente se había vuelto algo incontrolable. Y es por eso que intervino y nombró una corte para escuchar los casos de las acusadas, lo que frenó brutalmente la cacería. Muchas teorías han intentado explicar por qué Salem explotó en esa cacería de brujas. Algunos dicen que la conducta de las chicas supuestamente embrujadas era por el consumo de un hongo que causaba espasmos, vómito y alucinaciones. Este hongo se encuentra en lugares cálidos, y como Salem se situaba en medio de un pantano, es posible que este hongo se haya desarrollado y afectado a las jóvenes. Otros más aseguran que todo fue una completa locura llevada por la ignorancia, y que cada caso tenía que ver con diferentes cosas. Por ejemplo, la venganza, la molestia y la envidia que se daban entre las personas, y que si tú querías deshacerte de alguien, simplemente lo acusabas de brujería. Sí, la mejor manera de deshacerte de tu enemigo era acusarlo de brujería. Ahora bien, años más tarde, los jurados de los mismos juicios firmaron una confesión de error y suplicaron clemencia por haber condenado a muerte a tantas personas inocentes. Con el paso de los años, el lugar se volvería famoso. Y lo que ocurrió ahí estaba entre un velo de la verdad y la mentira, entre la fantasía y la realidad, ya que nunca se supo que por lo menos hubiera ahí una bruja, ya que tal vez todo lo que pasó no tenía que ver con demonios, sino más bien con la ignorancia. Pero sea, lo que ocurrió en ese lugar fue terrible. Y tal vez no todos, pero sí la mayoría, eran personas inocentes que murieron terriblemente, simplemente porque alguien dijo que practicaban brujería. Actualmente el lugar que fue Salem recibe miles de visitas durante el año, y nos recuerda que la ignorancia puede causar hechos realmente terribles. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Archivos Miedo. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Archivos Miedo. Todos, algún día vamos a morir. Lo sabemos. Lo que no sabemos es cuándo, dónde y cómo. Y eso es lo perturbador, ya que puedes morir en este momento de un ataque cardíaco o dentro de 5 minutos, cuando te tropieces con el jabón de baño mientras te bañes y luego te golpees la cabeza y te desangres poco a poco, o dentro de 100 años por una enfermedad en tu vejez. Sí, nadie lo sabe, pero es entonces que aparece una pregunta: ¿estás preparado para morir? Y aunque puedas decir en este momento que sí, lo más seguro es que no, ya que la mayoría de personas no están preparadas para hacerlo. Y ahora, la segunda pregunta: ¿qué tanto quieres vivir? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para no dejar este mundo? Y es que aunque todos vamos a morir, hay personas que vieron la muerte de frente, y ella los vio a los ojos. Y fue entonces que estas personas hicieron hasta lo imposible para escapar de ella, para sobrevivir, y así lo hicieron, aunque algunos tuvieron que pagar un gran precio por ello. En la siguiente lista, te mostraremos los actos más famosos de personas que le ganaron a la muerte. Empezaremos con lo menos extremo, pero prepárate. Los primeros lugares de esta lista hicieron cosas las cuales no podemos ni imaginar. Es por eso que Archivos Miedo te presenta los perturbadores casos de personas que le ganaron a la muerte. En 1994, Mauro Prosperi tenía tan solo 39 años y decidió participar en la Maratón de las Arenas, una carrera de 250 kilómetros y 6 días por el Sahara, que para muchos es la más aterradora de su tipo. La carrera es tan arriesgada
que hay que firmar un formulario donde uno especifique dónde quiere que entierren su cuerpo en caso de muerte. Una tormenta de arena provocó que Mauro se perdiera en el desierto durante más de 10 días. Y es que Mauro Prosperi estaba en el desierto del Sahara, pero se desorientó y caminó en la dirección equivocada. Anduvo varios kilómetros en Argelia, hasta que pasaron 36 horas y se le terminó primero la comida, después el agua. Y es así que el hombre decidió que ya no aguantaba más, y entonces empezó a beber su propia orina para resistir. Fue tanta el hambre que empezó a comer